vamos a hacer el enlace telefónico, agradeciéndole por el comentario al doctor José Naupari Wong, constitucionalista y además especialista en temas legislativos y electorales, para preguntarle al doctor Naupari qué escenario es el que tenemos luego de estas 4 fracasadas discusiones y aprobación del adelanto de elecciones. Bienvenido, doctor Naupari. Muy buen día. En esta oportunidad se me pide una opinión respecto a los proyectos de ley relacionados con el adelanto de elecciones, todo lo que ocurrió la semana pasada. Varios temitas ahí y varias precisiones. A ver, un proyecto de ley ingresa a trámite documentario, es decretaba la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, es objeto de estudio y dictamen por parte de la comisión correspondiente, en este caso la Comisión de Constitución. Este dictamen puede ser, o resultado de este estudio puede ser un dictamen, digamos, favorable a efectos que se apruebe el proyecto de ley en sus propios términos, ser favorable pero con algunos ajustes, que es lo que genera un texto sustitutorio o recomienda la aprobación de un texto sustitutorio, o también puede conllevar a un dictamen negativo o de archivo, ¿no? En el marco del estudio de un proyecto de ley, este proyecto de ley, digamos, de un proyecto de ley puede que haya más de uno que verse sobre el mismo tema. Entonces, para no terminar haciendo un dictamen por cada proyecto de ley si versan sobre el mismo tema, rige la figura llamada acumulación. Y varios proyectos de ley se acumulan en un dictamen, ¿no? Y es un poco lo que ocurrió justamente con el tema del adelanto de elecciones, ¿no? Hubo varios proyectos de ley, fueron objeto de un dictamen, fueron objeto de un debate en el Pleno, se presentó un texto sustitutorio y ese fue el que terminó siendo aprobado en primera votación ya el año pasado por amplia mayoría. Luego de ello es que el presidente de la Comisión de Constitución, ojo, hubo un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría, ¿no? El que se aprobó evidentemente fue el dictamen en mayoría. Entonces, se presentó el dictamen en mayoría, se presenta un texto sustitutorio y ese texto sustitutorio tiene más de 87 votos. Como tiene más de 87 votos, podía haberse evitado el referéndum y en consecuencia se iba a esperar la segunda votación en la siguiente legislatura. Antes que eso ocurra, desde nuestro punto de vista, de manera inconstitucional e interreglamentaria, se presenta una reconsideración a esa votación y en el marco de eso se vuelve a presentar hasta 3 textos sustitutorios, pero siempre sobre la base del dictamen en mayoría. Al final, entre reconsideraciones, si no, no se llega a la votación, ¿no? Como no llegó a la votación el dictamen en mayoría, ninguno de los textos sustitutorios del dictamen en mayoría promovidos por el presidente de la Comisión de Constitución se tuvo que presentar y debatir el dictamen en minoría, ¿no? Del congresista Quito, ¿no? Él también presenta un texto sustitutorio luego del debate. Y lo cierto es que tampoco logran los votos. Entonces, en sentido estricto, lo que no logran los votos en el Pleno del Congreso son textos sustitutorios de dictámenes, no de proyectos de ley. Los proyectos de ley ya habían sido acumulados en su momento en el seno de la comisión e incluso durante el debate en el Pleno se acumularon más proyectos de ley ese dictamen. Entonces, en sentido estricto, no es que se hayan mandado al archivo 4 proyectos de ley, se han mandado al archivo más de 4 proyectos de ley, pero en todo caso se habían votado 4 textos sustitutorios, que eso es otra cosa. Antes de que se debata el dictamen en minoría, el Poder Ejecutivo presenta su proyecto de ley de reforma constitucional para impulsar nuevamente un adelanto de elecciones. Y a mi juicio de manera irregular, o por lo menos discutible, considerando el antecedente de la reforma magisterial de la propia Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución no ha archivado el proyecto del Ejecutivo. Ojo, este último proyecto del Ejecutivo que se sustentó el viernes. Lo que ha hecho es diferir el debate hasta el siguiente periodo anual de sesiones, que comienza a fines de julio. ¿Por qué? Porque el artículo 78 refiere que si hay un proyecto de ley que ya se mandó al archivo, porque no consiguió el número de votos suficientes, lo que corresponde es que
no se pueda presentar hasta el siguiente periodo de sesiones. ¿Con qué objeto? Con la finalidad de que se pueda enfriar el debate y eventualmente repensar los temas con mayor tiempo y volver a estudiarlo. ¿Había una excepción? Sí, que es un poco a lo que quisieron llegar el viernes, que la mitad más uno de congresistas autorice debatir en el mismo periodo anual de sesiones un proyecto de ley sobre el mismo tema. ¿Cuál es mi reparo con relación a esa interpretación de la Comisión de Constitución? Un poco siguiendo lo que hicieron en la Comisión de Constitución y Reglamento mismo, con relación a la reforma magisterial, que el proyecto de ley del Ejecutivo entra antes que se archive el dictamen en minoría. Y en sentido estricto, el artículo 68 dice no se puede volver a presentar. El proyecto de ley ya se había presentado. Entonces, con lo cual, formalmente hablando, no se enmarcaba dentro del artículo 78, ¿no? Entonces, pero bueno, lo cierto es que eso ya ocurrió, ya se dispensó de trámite de acta en el Congreso, en la Comisión de Constitución, con lo cual el tema ya quedó ahí, ¿no? Y, y bueno, el tema ya se viene un poco complejo, porque digamos, al día de hoy la foto es que eh, los proyectos de reforma constitucional acumulados en el dictamen de mayoría y minoría ya no hay vuelta a quedarle, ¿no? Ya está, ya fue. ¿No? Y el dictamen y bueno, el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo pues tendría que esperar hasta el siguiente periodo de sesiones. Ahora, escuchaba al maestro y guía, al doctor Delgado, al cual es un referente, pero en este caso discreparé, sostener que en realidad el primero de los textos sustitutorios no había sido agotado y que podía plantearse en la siguiente legislatura una cuestión previa para que se pueda votar, hacer la segunda votación del primer texto sustitutorio del dictamen en mayoría que proponía abril de 2024. A mi juicio, porque él decía que la reconsideración no había sido aprobada, y ahí creo que hay un error. La reconsideración se aprobó, y precisamente porque se aprobó la reconsideración, es que se presentaron tres textos sustitutorios más de parte del dictamen en mayoría por parte del congresista Nano Guerra García. Entonces no es que la reconsideración no haya sido aprobada. La réplica que plantea el doctor Delgado Gembes es, no, un momentito, ¿no? Pero la reconsideración tiene por objeto o bien que se obtenga una votación distinta o bien que se apruebe otro texto y nunca se aprobó otro texto distinto al que ya se había aprobado antes de la presentación de la reconsideración. Pero mi contrarréplica, por decirlo de alguna manera, ese argumento, es que en sentido estricto, si fuera así el argumento del doctor Delgado, no tendría sentido que se hubiese debatido el dictamen en minoría, porque nunca se habría terminado de caer el dictamen en mayoría, ¿no? Por eso yo sí creo que los proyectos de ley que fueron objeto de dictamen tanto en mayoría como en minoría, en tanto que ya se votó, tanto los textos sustitutorios del dictamen en mayoría como el de minoría, ya se fueron al archivo y no cabe esa posibilidad que planteaba el doctor Delgado Lemes. Muy buen día. Sí, como bien ha señalado, doctor, con estos 4 proyectos de reforma constitucional ya no hay nada que hacer. Pero la pregunta es la siguiente. En el escenario legislativo, al parecer, la situación ya es irreversible. Los congresistas están cuidando más su bolsillo y su permanencia que las decisiones y la tranquilidad del pueblo. Eso está clarísimo. La pregunta es, el Ejecutivo, ¿qué acciones constitucionales tiene el Ejecutivo que permitirían solucionar la crisis política y social ante la imposibilidad de elecciones generales el 2023, como lo ha planteado y como lo está decidiendo el Congreso de la República? Se me pide una opinión en torno a, bueno, al escenario ya descrito, qué es lo que podría ocurrir, ¿no? Si es que eventualmente se desea un adelanto de elecciones. Bueno, jurídicamente una alternativa que podrían tener es volver a presentar un proyecto de ley y esperar a tener 66 votos o la mitad más uno de los votos y tan justamente lograr que se debata en este periodo anual de sesiones.
pero mientras no haya ese consenso, por las puras va a ser. La otra, que a mi juicio estaría en el límite casi la legalidad, sería que, bueno, que acompañado este proyecto de ley, para evitar que vaya a la Comisión de Constitución, le coloques una moción de orden del día para que sea el Pleno y no la Comisión la que autorice precisamente a que se debate el tema del adelanto de elecciones en este periodo anual, porque ya sabemos que si va a la Comisión de Constitución no va a pasar. El tercer elemento que he escuchado por ahí es no, que la ciudadanía presente. Mira, mientras recolecta firmas la ciudadanía y esto llega al Congreso y el Congreso lo debate, de repente lo puede archivar, y que ya no existe la posibilidad de que ante el rechazo del Congreso de una iniciativa ciudadana de reforma constitucional puedas pedir un referéndum directo, porque ni no lo permite ni el 206 de la Constitución ni el artículo 40 de la ley 26.300, está de más, ¿no? La otra alternativa que se ha escuchado por ahí es pedir que el Pleno del Congreso revierta la decisión de la Comisión de Constitución. Pero claro, el problema es que no existe recurso de apelación en sede parlamentaria, ¿no? Entonces sería algo un poco forzado que, pese a que ya se dispensó el trámite de acta, quieras plantear una moción de orden del día en el Pleno del Congreso para que sea el Congreso el Pleno del Congreso el que revierta la decisión de la Comisión, porque eso implicaría ir contra la preclusión, y la preclusión no conoce de órganos, es institucional. Entonces, con lo cual ahí yo tengo mis severos reparos, ¿no? La otra que había escuchado al doctor Delgado, que a mí sí me parece que no va, es que se pretenda plantear una cuestión previa para que se vote la versión originaria, que ya se había votado por más de 90 votos. ¿Por qué considero que eso no procede? Porque el dictamen en mayoría ya no existe. La reconsideración se aprobó, se presentaron textos sustitutorios del dictamen en mayoría que no pasaron, y el dictamen en minoría ya se aprobó y ya se archivó. Entonces, ¿cuál sería el sustento para votar un texto sustitutorio de un dictamen en mayoría si es que hasta el dictamen en minoría ya cayó? Entonces, por eso es que, a mi juicio, la única alternativa, porque recordemos también que no cabe hacer cuestión de confianza por iniciativas de reforma constitucional, con lo cual están fregados, ¿no? Entonces, escenario sombrío, jurídicamente hay opciones, sí. Políticamente, mientras no haya 66, el tema va a estar entrapado. Buen día. Clarísimo, gracias, doctor Naupari. Sí, dice como moción presentar un nuevo proyecto de ley, la alternativa. Jurídicamente, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, presentar un nuevo proyecto de ley para la próxima legislatura. 2023, imposible ya un proceso electoral. Como moción de orden del día, también plantea y comenta el doctor Naupari, que permitiría obviar a la Comisión de Constitución. También señala una iniciativa popular, recolectar firmas de la población. No lo ve viable en el tiempo. Apelación. Él dice que es forzada, que permitiría que el Pleno rectifique votaciones, decisiones, aprobaciones de la Comisión de Constitución, y lo último que ha comentado es la posibilidad de una reconsideración, que tampoco lo ve posible.